Este lo hace con Tomás, que manda largo buscando la subida por su banda a la izquierda de Mijatovic, que recibe la falta de Ferrer. Ahí tienen a Gustidin tras su retorno al banquillo valencianista. Tenemos hoy escuela holandesa en los bancos, dos entrenadores formados en los dos principales equipos holandeses, en los dos grandes rivales. La pelota al guardameta del Valencia. Ha tocado Quique para Mijatovic. Es Tomás quien mueve, busca largo en banda al montenegrino Mijatovic. Consiguió controlar a trancas y barrancas la pelota Peja Mijatovic, que tiene delante Goicoechea. Se va Mijatovic, se va de dos. El centro de Mijatovic, cortó Vaquero, el saque de esquina, el segundo para el Valencia desde que comenzó el partido hace ya 9 minutos. Ellos también están pudiendo jugar. Lo que hace falta, eso es, que ellos también... Goicoechea intenta jugar Goico con Stoico. La pelota es para Mijatovic. Entrado en falta por detrás por Beguiri. Aristizábal por la derecha, Álvaro por el centro. Puede llegar Álvaro, Zubizarreta. No ha podido aprovecharla. Esperemos que tenga más suerte en el futuro porque es un buen jugador. Uno de los jugadores que veremos con Colombia en el próximo Mundial de Estados Unidos. Qué mal le pegó a la pelota a Mijatovic después de haberlo hecho perfecto en el robo de balón a Goicoechea. Aristizábal, como les decía, estará... Mijatovic, 3,5 de juego de este primer periodo. Ha recibido Mijatovic, completamente cerrado ahora por Guardiola. Mijatovic, que empezó en la banda derecha y en los últimos minutos a la izquierda, al centro de Mijatovic. Qué bien, qué bien. Qué bien se va. Nadal, balón de banda para el Valencia. Sin duda el jugador más desequilibrante. Recibe de nuevo Mijatovic. Hay que ver cómo sale de jugadas. Mijatovic. El centro de Mijatovic. Se anticipó hoy, sino en las últimas semanas por su peor fase de juego desde su llegada a la ciudad condal. Posición idónea para el lanzamiento de ese hombre, el ex capitán del Partizan de Belgrado, Peja Mijatovic. 12 goles le avalan esta temporada, 3 de ellos de penalti. Un grandísimo lanzador de faltas. Mijatovic sobre la pelota, Zubi. Muy bien, lo ha visto Zubizarreta, muy bien. Se enfada Laudrup mientras vemos la repetición del lanzamiento de Mijatovic por encima de la barrera. Pues ahora Stoico tenía a Laudrup en una posición muy buena para haberle pasado el balón y no intentar la jugada personal. Deja Álvaro la pelota, Mijatovic. De lado a lado busca Mijatovic. Aristizábal, de la primera división española, 36 años y 14 de permanencia ya en el primer equipo, en la primera plantilla del Valencia. Mijatovic, con él está Nadal. Mijatovic, especialista en salir de ese tipo de situaciones, aunque ha forzado córner, muy bien. En esta ocasión tuvo que hacerlo forzando ese sexto. Es cierta, lo que pasa es que detrás estaba también la defensa que cortó la jugada. Mijatovic encara a Goicoechea, el centro de Mijatovic en el segundo palo. Aristizábal para la defensa del Fútbol Club Barcelona. En este segundo tiempo tocado Mijatovic para Álvaro. No juega Mijatovic. Viene delante a Iván, el envío largo de Mijatovic buscando a Galvez en este partido. Castellano, Leonés, Rubio, Valdivieso, recuperado Vaquero en falta, hubo empujón de José Mari Vaquero. A Mijatovic, balón para el Valencia. Ha tocado Fernando, que busca a Álvaro. Álvaro manda al centro de Dichi cuando hay peligro porque va hacia la pelota Mijatovic, ojo porque entra más solo por el centro Galvez. Le cierra el paso a Mijatovic Ferrer. Ha jugado Mijatovic regala la pelota Vaquero a Mijatovic y ojo porque puede llegar ahí Galvez, un hombre de segunda parte. Balón largo para Mijatovic. Delante nuevamente Ferrer. Y otra vez la falta de Ferrer. Única opción de frenar a Peja Mijatovic. Ferrer, que ve la segunda tarjeta amarilla de este partido. Y el partido que ha cambiado y que ha recobrado la emoción. Es la 9ª tarjeta amarilla que ve Ferrer esta temporada. Intenta mandar a Mijatovic. Protege primero Nadal y después le quita la pelota al montenegrino. Vaquero. Es Mijatovic quien recibe. Ante sí tiene a Ferrer. Deja de espuela a Álvaro. Tiner. Mijatovic.
su lado está Galvez. Rápidamente el Valencia. Pareció pitar la falta en principio Rubio Valdivieso y falta de nuevo sobre Mijatovic. Y tarjeta amarilla. Creo que va a ser para Nadal. Es la segunda que ve un jugador azulgrana en este partido, Miguel Ángel Nadal, que ve su séptima cartulina amarilla esta temporada. Ahí tienen al montenegrino. Allá va Mijatovic, el balón a la barrera, el rechace va a salir por la línea de fondo. El saque de esquina, el tercero para el Valencia en este segundo tiempo. La verdad es que iba muy bien, iba con muy buena dirección. Ahí estuvo la cabeza de Stoichia. Mijatovic, recuperado, lo intenta Guardiola, que volvió a quitar la pelota a Mijatovic. Es derribado en falta por José Mari Vaquero. Hay que ver cómo pelea los balones Mijatovic. Normalmente se los lleva. Ahí vemos repetida la falta de Vaquero, que empuja con el cuerpo al Montenegro. La pelota para Mijatovic. Mijatovic que deja. Álvaro juega con Mijatovic. Se va Mijatovic de Ferrer. Viene delante a Vaquero, consigue centrar y evitó Goico el remate de Galvez, que estaba completamente solo en el segundo palo. Mijatovic. Él está Ferrer. Peligrosísimo siempre el montenegrino, que otra vez es frenado en falta. Ahí tienen al ex capitán del Partizan de Belgrado, máximo goleador de la liga de su país la pasada temporada. Juega el segundo palo, el balón se pasea.